Gran abrazo. Bueno, hay bastantes famosos con COVID, hemos visto en las últimas horas, etcétera. ¿Estamos frente a una ola que empieza a ser incipiente, pero de la cual deberíamos empezar a ocuparnos, querido Carlos? Mirá, Paulino, en este momento la situación en el mundo es desconcertante, porque ustedes habrán visto que Sudáfrica, por ejemplo, pasó la cuarta ola. Y cuando se analiza cada una de las 4 olas que pasaron, cada una se debió a una variante distinta. Y ahora está empezando una quinta ola por las variantes B4 o BA4 y BA5 en Sudáfrica. El Reino Unido ahora acaba de pasar su cuarta ola, pero ya empiezan a haber indicios también en que algunos lugares empiezan a aumentar de nuevo los casos. ¿A expensas de qué? De estas nuevas variantes. Lo mismo ocurre en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Entonces, a tu pregunta es, sí, yo creo que tenemos riesgo de que aparezca una nueva ola en la Argentina. Y ahí viene la segunda pregunta, que es ¿cuán grave podría ser? Y entonces les comento lo que ocurrió, por ejemplo, en el Reino Unido. En el primer cuatrimestre en el Reino Unido murieron 26.000 personas. En la Argentina 11.000 personas, a expensas de la ola de verano. Y en Sudáfrica, que es muchísimo, 9.000 personas. Es decir, básicamente el 10% de todas las defunciones que hubieron de COVID en cualquiera de estos 3 países a lo largo de toda la pandemia ocurrieron en esta cuarta ola. La Argentina fue la tercera. ¿Podría enfrentar una nueva ola? Sí. Sintéticamente lo que se está viendo es que las nuevas olas que ocurren de COVID son 10 veces más contagiosas que la gripe y provocan una mortalidad entre vacunados que es unas 3 a 5 veces más que la gripe. Reitero, entre vacunados. Es de 3 a 5 veces más que la gripe la mortalidad. Así que sí hay que tener preocupación. Ahora, Doc, por otra parte, ayer contábamos que Anthony Fauci, quien bueno, ya es muy reconocido, uno de los principales asesores de la Casa Blanca en materia de la pandemia, que lo hemos escuchado mucho durante este tiempo, ayer dijo que hemos dejado la pandemia de lado en Estados Unidos, ya no estamos más, podemos decir que ya no estamos más en una pandemia. Es decir, ya podríamos hablar de que hay algunos países, ciertos países, como puede ser el caso de Estados Unidos, que logran que esto ya sea una endemia y que comencemos a convivir con el virus, como ya sabemos, con la vacunación que corresponde. Anthony Fauci, viste que es un científico muy riguroso y él se estaba refiriendo a la que efectivamente ocurre ahora en Estados Unidos. Sí. El equilibrio endémico a estos niveles de contagiosidad y con esta capacidad del virus de evadir la inmunidad, yo lo que he visto es que los expertos internacionales creen que es imposible a hoy. De hecho, si vos te fijas en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Nueva York, lo que está ocurriendo en Michigan, lo que está ocurriendo en Florida, están volviendo a aumentar los casos lentamente, pero eso es hasta que cobre volumen las nuevas variantes. Entonces, el equilibrio endémico hoy no es una posibilidad. ¿Por qué? Porque no está todo el mundo vacunado y, en segundo lugar, porque las vacunas tienen una fecha de bajada suficiente de la inmunidad que hace que vos tengas que dar un refuerzo con demasiada frecuencia, lo que ha superado la capacidad logística de los países para hacerlo. Entonces, siempre hay gente vulnerable, luego el virus puede volver al ataque. Lo que sí se ha logrado, Eleonora, es bajar la letalidad. Bajó muchísimo la letalidad. Pensemos que era un virus que era 10 veces más letal que la gripe y ahora es 3 veces más letal que la gripe. Eso es gracias a la vacuna, especialmente en este caso la tercera dosis y en los mayores a la cuarta dosis. Pero si no se toma una medida coordinada, es muy difícil que llegue a un equilibrio endémico, a menos que tengamos suerte, que es un poco lo que todo el mundo está especulando, que haya suerte, porque que alguna de las mutaciones sea menos grave. Correcto. Pero hoy las mutaciones incluso son igual de graves que las anteriores. Dos o tres cosas, Carlito. ¿China cuántas ciudades confinó, querido Javi? Son 27 ciudades confinadas en China y que afectan, escuchá bien la cifra, Paulino, a 165 millones de personas. China tiene 165 millones de personas que están confinadas, al mejor estilo de lo que le pasó a la Argentina en 2020. No es un país que no sea próspero, es la segunda potencia económica del mundo, ha desarrollado vacunas, pero tiene muy buena parte de la población aún sin la masividad de la vacuna que por suerte ostentamos nosotros, en particular en algunos lugares como aquí la ciudad de Buenos Aires. Estaba viendo en España que empezaron a escalar los casos y que algunos tuvieron que reabrir
lugares que habían sido cerrados y que habían estado activos en las pandemias, en Burgos y en otros lugares. Todo esto después del fin de semana de Pascuas, etcétera, donde dicen... Pero en consonancia con la idea de haber retirado los barbijos. Los barbijos dejaron de ser obligatorios el 20 de abril, justamente en España, en los espacios cerrados y en los espacios públicos. Y hay un debate de si volver a poner el barbijo, no hacerlo, etcétera, en esa primavera, digamos, que empieza a tener temperaturas en alza. ¿Qué crees que hay que hacer? Porque acá Quirós, ayer con María Laura, dijo, el barbijo es pronto, o es posible que pronto pase a ser cosa del pasado. ¿Vos qué harías? En la Argentina, primero tendría un correcto monitoreo de lo que está pasando porque estamos a ciegas, porque como se testea poco, no sabemos bien qué está ocurriendo. En base a ello, yo detectaría los lugares donde el virus está empezando a volver a circular, que seguro que los hay. Y en esos casos impondría barbijo N95 para todo el mundo en los lugares cerrados, en los lugares de alta circulación viral. Y haría un monitoreo con testeos al azar permanente, un pequeño grupo de testeos, 10.000 o 15.000 testeos diarios, orientados por un criterio epidemiológico, serviría para hacer este mapa, para atajar la pandemia antes de que se disparen los casos. Porque China no actúa así porque lo hace irracionalmente. China actúa así porque no quiere tener 5 millones de muertos, que es lo que va a pasar si China no toma estas medidas. Y les digo más, esto es lo que explica el doctor Gabriel Leung, que es uno de los expertos epidemiólogos mundiales más importantes que hay justamente en la Universidad de Hong Kong. Es el decano de la Universidad de Medicina de Hong Kong. Entonces, el problema de que todo esto es tan insoportable, lo que está pasando como sociedad en el mundo, o sea, tan increíble y tan irracional, que ya no aguantamos más. Y mucho oportunismo político da mensajes contradictorios a la población, que lo único que van a hacer es deteriorar la salud de los mayores. Porque, reitero, en Argentina murieron 11.000 personas en este primer cuatrimestre de una enfermedad prevenible. Y estamos hablando de tela cosida. En Argentina seguimos insistiendo en los barbijos de tela, que no funcionan, y no hemos sido capaces de producir masivamente barbijos N95 o NK95 o la especificación que quieran. Entonces, para mí es, si no hacemos monitoreo epidemiológico y en los lugares donde el virus empieza a circular, ponemos barbijo en lugares cerrados, y obviamente el transporte público, y que en la calle la gente no use el barbijo, porque tenemos que descansar. O sea, pensemos que es un paciente crónico, Paulino y Leonora, donde vos tenés que darle pautas que pueda cumplir, porque si no el paciente no las va a cumplir. Enfermedades penosas, muy complejas, de mucho tiempo, bueno, eso está pasando a nivel social. Y si vos das mensajes equívocos con demasiado optimismo, justo del sector salud, vos no vas al médico para que el médico sea falsamente optimista, vas al médico para que el médico sea realista y te indique qué es lo que hay que hacer. Después que otros sean los optimistas, otros sectores sociales.